continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida al compañero Rodolfo Delgado, economista y asesor presidencial para la participación ciudadana. Gracias por estar con nosotros, Rodolfo. Gracias por atender nuestra invitación esta mañana. Y queríamos hablar de aspectos económicos, ¿verdad?, que son importantes para nuestro pueblo, el fortalecimiento de nuestra economía, todo lo que se ha podido mantener y lograr, producto de ese trabajo que se vino desarrollando con anterioridad, Rodolfo. Pero hubo recientemente una noticia que fue buena, ¿no?, para las familias, para los emprendedores, para todos los que están en el asunto económico, y es la reducción del deslizamiento del 5 al 3%. ¿Qué significa esto, Rodolfo, para que nuestro pueblo tenga mayor información? Y cómo es que se logra poder tomar una medida como esta que cualquiera podría decir, la economía, cómo estamos, y aquellos que son aves de mal agüero desearían lo contrario, Rodolfo. Estoy seguro, pocos, pero lo existen, ¿no? Pero ¿cómo se logra tomar una decisión como esta, Rodolfo? ¿Cuáles son los elementos básicos que permiten esto? Muy buenos días. Buenos días. ¿Esta es una señal negativa para la sociedad? No, todo lo contrario. ¿Cuándo sería una decisión negativa? Que nosotros depreciemos nuestra moneda nacional. Una señal negativa sería que, producto de mala administración de la macroeconomía, tuviéramos incremento de déficit fiscal, tuviéramos señales alarmantes de inflación, ¿verdad?, y tuviéramos pegados, digamos, con incrementos del déficit de la balanza corriente, y nos tendría que empujar, de acuerdo a la teoría económica, a devaluar la moneda. Entonces no es una señal negativa. Esta decisión, contrario, es una señal positiva que se toma en un tiempo que el comandante Daniel sabe perfectamente manejar los tiempos. ¿Por qué es positiva? Bueno, porque es todo lo contrario. Se está revaluando el Córdoba en esa proporción de disminución del deslizamiento anual del 5% al 3%. ¿Y esa medida es sostenible en el tiempo? Sí lo es. ¿Por qué es sostenible en el tiempo? Bueno, por los mismos indicadores macroeconómicos, que no solo es una sustentación de nuestras autoridades en el marco del gabinete económico, sino que organismos internacionales. ¿Y cuáles son esos? Un déficit fiscal responsable, pues, ¿verdad? Está cumpliéndose las metas de un mantenimiento de déficit fiscal sostenible. Para que nuestro pueblo entienda mejor, el déficit fiscal constituye la diferencia que hay entre el ingreso y el gasto, ¿no? Exactamente, entre los ingresos que recauda el Estado a través de los impuestos, a través de créditos, y versus los gastos y las inversiones que se tienen que realizar. Eso da un determinado déficit fiscal, y en la medida que este déficit fiscal es manejado adecuadamente y es financiable, pues no crea desequilibrio. Que se ha venido trabajando para reducirlo. Que se recuerda, Rodolfo, ¿verdad? En estos 12 años, digamos, ha venido reduciéndose de forma extraordinaria. Exacto. Tenemos una deuda, un servicio de la deuda externa sostenible, y eso lo aceptan también los organismos internacionales, en el sentido de que la deuda externa es sostenible y a la vez es utilizada en los propósitos con los cuales que ha sido creada, ¿verdad? Para infraestructura vial, para infraestructura energética, ¿verdad? Para servicios de salud, para el crecimiento de la capacidad de infraestructura hospitalaria, escolar, para estimular la producción, etcétera. Tenemos un superávit en la balanza corriente, ¿verdad?, que es parte del hecho que es sostenible esta medida, y sobre todo, ¿verdad?, un nivel de reservas internacionales incremental. Ya el Banco Central anunciaba que solo en una semana las reservas internacionales habían aumentado en un poco más de $50 millones. Estamos actualmente a
256 millones de dólares de reservas, y eso da una garantía del stock de compras internacionales sostenible, ¿verdad? Y el otro elemento que le da sostenibilidad es un sistema bancario estable, ¿verdad? Esos elementos indican que la medida que se ha tomado es sostenible. ¿Es económicamente responsable esta medida? Sí lo es, por varios factores. En primer lugar, disminuir el deslizamiento aprecia el Córdoba, y eso da confianza para aumentar los niveles transaccionales que se dan en la sociedad, pues en distintos elementos, entre compradores, vendedores, entre socios, etcétera. Y está demostrado, pues, que en la medida que una sociedad aumenta sus niveles transaccionales, es uno de los tantos puntos que apunta hacia el progreso. Es también favorable porque eso incide positivamente tanto en el gasto público, ¿verdad? Y en la estructura de costos de las empresas. Ponemos algunos ejemplos, pues. Desde el punto del gasto público, se va a necesitar ligeramente menos córdobas para honrar el servicio de la deuda, ¿verdad? Se va a necesitar ligeramente menos córdobas para las necesidades de importaciones públicas, por poner dos ejemplos allí. En la estructura de costos de las empresas, de igual manera, pues, ¿verdad? Ellos van a necesitar menos córdobas para pagar la deuda privada. Van a necesitar ligeramente menos córdobas para sus necesidades de importación. Y entonces, desde ese punto de vista, también es una medida responsable. Y también que le genera confianza, pues, a la sociedad, y en particular a los agentes económicos. ¿Esta medida es socialmente responsable? Sí lo es, en el sentido de que esta medida permite mejorar ligeramente el salario de la mayoría del pueblo nicaragüense que gana en Córdoba, pues, ¿verdad? Entonces mejora su posición adquisitiva. Se me quedaba atrás en el tema económico, que esto apunta también a un mejor control de la inflación, ¿verdad? Porque en la medida que vos disminuís ligeramente de 5 a 3%... Bueno, ligeramente, sí, pero significativamente en porcentaje. Claro. Estamos hablando de alrededor de... 20 y pico, ¿cuánto por ciento? No, un poco más. Más 30 y pico, ¿no? Sí, más de 30%. Los 2/5, pues. Sí, claro. Es significativo, pues, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Que el sistema empresarial va a tener menos necesidad de indexar sus precios, ¿verdad? Porque antes algunas empresas, cuando lo podían, indexaban al 5%. Ahora van a indexar al 3%, ¿verdad? Volvamos a lo social. Entonces decíamos que hay una mejora desde el punto de vista del salario de los trabajadores que ganan en Córdoba, porque se le mejora su capacidad adquisitiva. Va a incidir en el sistema general de precios, precisamente por lo que mencionábamos del tema de la indexación. Hay un tema que algunos algoreros de Don Miopongo que están hablando del tema de afectación a los pensionados. Ah, sí. Entonces, es un provecho de politiquería. A los pensionados, ¿verdad?, se les compensa. No a todo mundo se le puede compensar, pero hay una decisión de política de Estado en materia social para compensar a los pensionados. Quiere decir que si un deslizamiento, ¿verdad?, le afecta
posteriormente viene una compensación al nivel general en que fue afectado. Entonces, si antes lo afectaba en 5%, se le ajustaba en ese 5%. Claro. Ahora, el nivel de afectación va a ser 3%, se le compensa en 3%. O sea que es lo correcto, pues, ¿verdad? Porque no se va a compensar más de lo afectado. Entonces, desde ese punto de vista, el pensionado... Y le va a costar menos la compra de exacto, productos valorizados, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de lo que él recibe nominalmente, no va a ser afectado. Pero por el otro lado, se va a ver beneficiado, ¿verdad? Porque el valor de su pensión va a tener más poder adquisitivo, pues, ¿verdad? Creo que el tema más filosófico de este tema es la generación de confianza, ¿verdad? Y eso significa que cuando hay confianza, hay esperanza en el futuro y hay mejores decisiones de política económica en el ámbito público y en el ámbito privado. Sí, yo quería agregar corregir el dato. El 40%. El 40%, los dos quintos. Sí. 40%. Es decir, si hubiéramos llegado a reducirlo aún más, el 50%, pues numéricamente como monto es pequeño, pues, porque estamos hablando de 5, pero porcentualmente es importante, 40%, pues 40%. Y la verdad es que uno no mira más que con sorpresa algunas declaraciones de gente que quiere criticar medidas como estas sin fundamento, ¿verdad? Porque el gobierno ha sido responsable en el manejo de la macroeconomía, Rodolfo, ¿verdad? Y vos lo mencionabas en una entrevista recientemente, buen manejo de déficit fiscal, todo lo que has dicho. Pero eso lo reconoce también, y lo has mencionado, el Banco Mundial, el Fondo Monetario y el BID. Es decir, no ha sido un manejo de la economía de forma irresponsable, por el contrario, han sido manejados muy bien los números y han cuidado eso a pesar de toda la intentona golpista del año pasado, y se ha logrado la economía sostener por ese fortalecimiento que se vino trabajando, ¿no?, durante los años anteriores. Así es, Rodolfo. Así es, sí. Creo que hay dos factores ahí. Uno, doblar la hoja de la historia reciente de ese daño, pero sin olvidar, ¿verdad? Creo que ojalá entiendan, pues, que en democracia, que es el gran aporte histórico, diría yo como un patrimonio nacional que el Frente Sandinista ha creado, que es el sistema electoral, ¿verdad? Ellos tienen derecho a aspirar al poder político, pero no tienen derecho a la forma de volver al ciclo que ya el Frente Sandinista ya aportó, ruptura del ciclo de cuartelazos, de golpes de Estado, etcétera, ¿verdad?, de violencia, a un ciclo de paz, a un ciclo en que el sistema electoral sea la única vía de acceso al poder. El otro elemento que quisiera mencionar es el manejo de los tiempos que sabe hacer el comandante Daniel Ortega. Es un experto en ese tema, ¿verdad? Porque el Banco Central ya lo había propuesto, ¿verdad?, en un par de ocasiones. Ajá. Pero él sabe manejar los tiempos. ¿Y cuáles son esos tiempos? Bueno, ya vimos a los compañeros del Ministerio de Agricultura, donde dicen todos los rubros de agricultura van a crecer en volúmenes, ¿verdad? Ya oímos también a nuestro compañero Orlando Solórzano diciendo, ¿verdad?, que la industria de alimentos, ¿verdad?, que la industria de vestuario, ¿verdad?, etcétera, están dando señales de crecimiento, ¿verdad? Y entonces el sector terciario fue el más afectado, pero el sector primario, el sector secundario, están creciendo y necesitan esa generación de confianza. Y ya algunos sectores ya están reentendiendo que aquella ruta era equivocada,
Y bueno, por ejemplo, tenemos ya indicaciones de que no solo viene inversión en el campo turístico, por ejemplo, inversión extranjera, sino que algunos que habían invertido acá, pero que de alguna manera se vieron atraídos por esa injerencia externa, ¿verdad? Ya están tomando otro tipo de decisiones, como por ejemplo que Guacalito de la Isla, ¿verdad?, de Los Pelas, ya va a reabrir en el 2020. Ya están dando informaciones. ¿Por qué? Porque como jefe de Estado le compete al presidente Daniel Ortega generar confianza en la sociedad. Pues necesitamos, a como él lo está haciendo desde que se liberaron los tranques, ¿verdad?, la paz es el camino. Y en ese sentido, cuando se genera confianza, como decíamos anteriormente, crea condiciones favorables de una esperanza en el futuro, y la esperanza en el futuro es un estímulo permanente para los agentes productivos, para los agentes inversionistas y también para las decisiones de consumo. Me faltaba agregar en el campo social que esta medida no solo mejora el poder adquisitivo, sino que también mejora en alguna medida posiciones de capacidad de ahorro, pues, ¿verdad? Claro. Porque también hay que estimular el ahorro, pues, ¿verdad? Porque el ahorro es el consumo futuro, ¿verdad? Y muchas familias, ¿verdad?, a propósito que ya viene Navidad. Navidad, hay que saber pensar cómo se va a administrar el aguinaldo, no solo en honrar deuda, no solo en destinar cosas de consumo, sino que el esfuerzo, pues, de sus ahorritos, pues, ¿verdad? Porque el ahorro es muy importante, es una previsión para consumo futuro. Vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos quisiera que todos los términos estos económicos, para que la gente los entienda mejor. Mencionaste el sector terciario, el sector primario, no en todos los países el mismo orden, ¿verdad? Aquí puede ser el sector primario, el productivo, en otros lados puede ser la industria, en otros países. Pero vamos a explicar, pues que él explique, ¿verdad?, qué significa sostenibilidad de la deuda externa, que una deuda externa sostenible, qué significa el nivel de reservas y en relación con qué está, o en relación con qué debe estar, para que se entienda mejor, digamos, esos elementos. Vamos a la pausa, ya regresamos. Vamos por parte, Rodolfo. Una deuda externa sostenible, ¿qué significa en términos sencillos? Sí, una deuda externa, es decir, todo país necesita endeudarse. ¿Cuál es el país más endeudado del mundo? Estados Unidos. Entonces, Nicaragua requiere endeudarse para la realización de proyectos importantes, pues, ¿verdad? Es sostenible en dos sentidos. Uno, en relación internacional de la división entre el servicio de la deuda y el nivel de exportaciones, ¿verdad? Esa es la parte más técnica, ¿verdad? Entonces Nicaragua está en los niveles, el porcentaje más bajo de endeudamiento con relación a las exportaciones. ¿Y por qué se mide así? Porque las exportaciones son las que generan capacidad de pago. Correcto. ¿Verdad? Pero ese es otro elemento, ¿no? Que sí, Nicaragua tiene capacidad de pago, por eso le presta. Por eso le presta. Y no, bueno, tiene que ser sujeto de crédito, pues, como. Así es, bueno. Así es. El otro es el destino de la deuda, ¿verdad? Correcto. Basta recordar, y eso es importante decirlo porque los politiqueros siempre hablan de ese tema, basta recordar que el Banco Mundial y el BID por separado han dicho varias veces que los proyectos que financian en Nicaragua son los más transparentes de América Latina y los más provechosos en cuanto a la eficacia de su uso, en dos líneas, y lo dicen en varias ocasiones. ¿Qué significa entonces sostenibilidad de la deuda? No solo desde el punto de vista de la capacidad de pago vía exportaciones, el uso que le da al recurso. Yo te pongo un ejemplo, pues, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos
que recordar esto. Deuda externa para la infraestructura vial. Entonces, en carreteras, el 40% de esos fondos iban para consultoría. Eso era antes. Antes en los gobiernos neoliberales. Eso no es sostenibilidad de deuda, porque estás corruptamente desviando su uso y por tanto su efectividad. Hoy por hoy, en los gobiernos del Frente Sandinista, el 100% de la deuda externa contratada para proyectos va directamente a carretera. Y no es gratuito entonces que el Foro Económico Mundial diga que Nicaragua está en los 5 países en América, incluyendo Canadá e incluyendo Estados Unidos, de los 5 países con las mejores carreteras. Por poner un ejemplo de sostenibilidad. Es sostenible también, no solo desde el punto de vista de capacidad de pago, sino de su uso, cuando contratás deuda externa para financiar la actividad productiva ganadera, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Y entonces vos ves en concreto, anda Chontales y Aguaco, los ganaderos están contentísimos porque hay una mejora del hato ganadero, desde todo el punto de vista, ¿verdad? Mayor producción lechera, mayor calidad de engorde, y eso ¿en qué se traduce? En noticias que se dicen que Nicaragua es el que tiene el mayor potencial de exportación de carne, ¿verdad? Vacuna. Entonces, ese tipo de ejemplo, pues, es sostenibilidad de la deuda. ¿Por qué? Porque si no la haces efectiva en su uso, te golpea después en capacidad de pago, se te disminuyen las exportaciones y te enredas. Lo que le pasa a Argentina, pues, ¿verdad? Que Macri se vendió completamente al neoliberalismo, endeudó al país y de manera irresponsable. De manera irresponsable. Entonces, sostenibilidad de deuda es uso responsable y un adecuado índice, servicio de deuda versus exportaciones, o lo que es lo mismo, capacidad de pago. Correcto. Nivel de reserva. Bueno, ¿en relación con qué tiene que estar? ¿Cuánto es lo óptimo en relación con otros indicadores, digamos? Sí, Nicaragua tiene uno de los mejores índices de reserva en Centroamérica, ¿verdad? Por ejemplo, Costa Rica tiene un enorme problema y ya el Fondo Monetario los está presionando para una reforma fiscal, ¿no? Aquí se mide, ¿verdad?, como un compromiso internacional de Nicaragua es 2.5, el nivel de reserva debe ser 2.5 de la base monetaria. Pero para que lo entendamos más, a mí me gusta más el otro ejemplo. 4 meses de garantía de la capacidad de compra importadora. ¿Verdad? 4 meses. El otro indicador. Sí, correcto. Nosotros tener en reserva lo que representaría 4 meses de gasto en las importaciones. Porque manejando ese indicador no tenés presión, ¿verdad?, de compra de divisa. Porque el empresario sabe que ahí hay un stock que internacionalmente es el apropiado y no se va a ir de boca a comprar masivamente dólares para garantizar su stock de compra, sino que sabe que al momento que va a recurrir a necesitar en su flujo de caja, ¿verdad?, los dólares, él va a ir, ¿verdad?, recurriendo a eso. Y no hay presión sobre dólares, pues, ¿verdad?, porque se maneja un adecuado nivel de reservas internacionales. ¿Qué permite el incremento que anunció el banco? ¿Qué permitió ese incremento de 50 millones? Eso mejorar todavía más, ¿verdad?, el stock de nivel de reserva, ¿verdad? Y por eso es que al día de ayer, si no me equivoco, está en 2.256 millones de dólares en reserva, pues. Y eso, ojo, como tú lo decías, ¿verdad?, reconocen un manejo adecuado del nivel de reserva, lo reconoce tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial y el BID, pues, ¿verdad?
En un momento dado el comandante Daniel dijo, vamos a un programa con el Fondo Monetario para ya no tener programa. Y los agoreros le llamaron loco. Y ahí está. Nos graduamos, y recuerdo que hubo gabinete económico, ¿no? Nos habíamos graduado del fondo, porque ya no estábamos en esa iniciativa de países altamente endeudados, ¿te recordás? Que le prohibía a Nicaragua ir al mercado a buscar recursos que tuviesen con intereses que no fueran concesionales, ¿no? Exactamente. Es decir, es como, por una parte era ventajoso, pero también sabías que tenías que ir a asumir un costo mayor en el interés que la plata que ibas a conseguir, pero te coloca en el mercado y te coloca con mejor posición, con mayor fortaleza, ¿no? Entonces el comandante Daniel, ¿verdad?, dirigió el gabinete con un manejo responsable de la macroeconomía, ¿verdad?, para llegar a un punto en que el mismo Fondo Monetario dijo, ya nos retiramos de la permanencia porque ya Nicaragua no necesita continuar con un programa con el Fondo Monetario. Y entonces dirían uno, pero ¿y por qué viene anualmente el fondo? Ah, porque esa es otra cosa, ese es el artículo 4, ¿verdad?, que firmaron los países para venir a evaluar la economía, pues. Y las evaluaciones que siempre ha venido haciendo el Fondo Monetario, ¿verdad?, han sido positivas, pues, ¿verdad? Incluso ahorita, pues, en medio de todos los daños que nos hizo, pues, el golpe de Estado fracasado, ¿verdad?, todo va reenrumbando. Cerramos ese ciclo, no lo olvidamos, ¿verdad? No nos volvemos a tragar un trago amargo. ¿Vos estarías dispuesto a un trago amargo? No, ¿verdad? Y la sociedad no lo quiere, ¿verdad? La sociedad, como muy bien ha dicho en algunos momentos la compañera Rosario, no en algunos momentos, permanentemente, el pueblo quiere paz, el pueblo quiere tranquilidad, el pueblo quiere progreso, ¿verdad? Y en ese sentido te va generando una aureola de confianza, pues, ¿verdad? Nunca más vuelve a ocurrir eso porque se está haciendo también todo un trabajo a nivel comunitario, ¿verdad? Nosotros como Frente Sandinista nos estamos preparando para el 2021, pero no tomándonos fotos ahí con algunos en Washington, no. Es allí visitando a la Juanita Pérez, a don Pantaleón, visitándolos, hablándoles, ¿verdad?, de lo que significa la paz, de lo que significa la reconciliación y de lo que significa la tranquilidad que tiene Nicaragua, ¿verdad?, para que con optimismo sepamos tomar las decisiones adecuadas en el 2021 y en el 2022 también, ¿verdad? Claro, ahora las municipales. Sí. Rodolfo, ¿qué permite el sistema bancario estable? Un sistema bancario estable, la confianza, ¿no? Del depositante, la confianza del empresario, la confianza recordemos que y una política pública que le genere también confianza, ¿no? Exacto. Recordemos que la banca es un intermediador, ¿verdad?, entre el depositante y el que necesita un préstamo para funcionar. Entonces, los bancos firman un compromiso ante la Superintendencia de Bancos de un manejo adecuado, pues, del dinero del público. Ellos administran un dinero del público. Y cuando está un sistema bancario en una situación estable, bueno, cuando tienen un nivel adecuado de colocaciones, tienen un nivel adecuado de un mínimo de cartera morosa, cuando tienen un nivel adecuado de lo que se llama la reserva de capital, ¿verdad?, con relación a los préstamos, ¿verdad?, cuando tienen un nivel apropiado de liquidez para responder a necesidades de préstamos, ¿verdad? Y todos esos indicadores, pues, están positivos, pues, ¿verdad? Por eso es muy importante el tema de la confianza, pues, para que los bancos también doblen ese ciclo histórico de la tragedia que pasó el año pasado y se comience, pues,
la reapertura de las actividades que ya empezaron, pues, pues, ¿verdad? Ya reiniciaron hace un tiempo. En operaciones de corto plazo, y ya van soltando operaciones de largo plazo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en operaciones de corto plazo es, digamos, la producción anual. En operaciones de largo plazo o de mediano plazo es aquellos préstamos que su ciclo de vida son 5 años, 10 años y en algunos casos 20 años, como son los programas de vivienda. Y que entonces, como jefe de Estado, el comandante Daniel está dando señales, pues, de generación de confianza para que todo esto, pues, se vaya enrumbando hacia el crecimiento, hacia el progreso. Sectores primarios, secundarios. En nuestro caso, el sector primario es la agrícola, sí, ¿no? Bueno, decía yo en la exposición, pues, de que, y después fuera de cámara, decíamos que nosotros no nos habíamos parado, no solo en el tema del paso a desnivel, pues, sino que las actividades primarias que corresponden, la agricultura, el maicito, el arroz, los frijolitos para el gallo pinto, ¿verdad? Las hortalizas, todo eso el campesino siguió produciendo, pues, ¿verdad? Ese es el sector primario, la ganadería también, que forma parte del sector primario, la pesca, pues, ¿verdad? Me faltó decir que nuestros compañeros de Impesca, pues, también dijeron que había señales de indicadores de crecimiento de la actividad pesquera, tanto de la de captura como la de cultivo, ¿verdad? Ese es el sector primario. El sector secundario, digamos, tampoco se paró, que es la industria alimenticia, la industria vestuaria, la industria farmacéutica, ¿verdad? Esas siguieron, pues, claro, continuaron y siguen continuando su proceso, pues esas son las que componen, pues, el sector secundario, que es una plataforma muy importante, que esa siguió trabajando y como tal está en buenas condiciones para hacerlo de acá al 2020 y siguientes años, pues. Y el terciario, pues, que es el comercio y los servicios, ¿no? Sí, el terciario, que es el comercio y los servicios. Que ahí servicios, es donde hicieron más daño. Que ahí es donde hicieron más daño en el sector terciario, ¿verdad? Ahí es donde la disminución del Producto Interno Bruto es donde más impactó, pues. Y eso, pues, lo ha dicho certeramente nuestro presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, pues, ¿verdad? Claro. Sin embargo, aquí nadie, como dice aquí, no se rinde nadie y han venido, ¿verdad?, observándose recuperaciones en diversos campos, en la industria turística, que incluye la gastronómica sobre todo, pues. Y ahí hemos visto que hay avances importantes y hay un entusiasmo de los pequeños y medianos empresarios por salir adelante, y el emprendedurismo también ha sido una respuesta a todo esto, ¿no? Así es. Miremos, pues, de que este deslizamiento del 40% al bajarlo del 5% al 3%, hay una felicidad ahorita en el sector de las pymes, porque eso los beneficia enormemente. Y eso es una política muy acertada, porque, como decíamos la vez pasada, el sistema empresarial nicaragüense, el 92% lo componen las pymes. Y además, desde el punto de vista económico y social, las pymes generan el 72% del empleo en este país, ¿verdad? Y entonces vos tenés súper contento a quienes generan el 72% del empleo con esta política, pues, ¿verdad? Sí. Entonces los agoreros se quedan como agoreros, pues, ¿verdad? Porque ahí lo que la palabra internacional que dice el perfecto ridículo, ¿verdad? Hacen el perfecto ridículo y así se quedan, pues, inclusive, ¿verdad? Estaban hablando de que la economía caería el próximo año más que este, ¿verdad? Y ya el Fondo Monetario aparece con menos del 1%, es decir, sí. Hay que entender que muchas de estas personas, ese es su trabajo, Rodolfo, sí. Desinformar, criticar y sobre todo tratar de confundir al público. Es el trabajo que le han empeñado, que le han dado, y para eso reciben dinero, pues, también. Y es muy importante que nosotros estemos al frente, no con actitudes contestatarias, claro, sino que
haciendo saber siempre quiénes fueron los culpables, ¿verdad? Porque ellos de victimarios se quieren convertir en víctimas, ¿verdad? Ellos dañaron la economía, ellos destruyeron infraestructura, ellos crearon pérdida del lucro cesante, ¿verdad? Y cuando hablan de economía hay que identificarlo. Ustedes fueron los culpables, porque Nicaragua iba a crecer alrededor del 4.8 a 5% en el 2018 y más o menos en ese mismo porcentaje en el 2019, ¿verdad? Y cuando dicen que la economía está deteriorada, poner la imagen mental de que ellos son los culpables de haber generado ese desastre por una ambición de poder antidemocrática. Vayan a buscar los votos, como les dice el comandante Daniel, a ver si el pueblo se los va a dar, porque ese es el mecanismo, es a través de los votos y no a través de otra vía. Ojalá entiendan quienes deben de entender, ¿verdad?, que no se vuelvan a dejar arrastrar por aquellos que están apuntando a intentar en una locura destruir el sandinismo. Si el sandinismo representa alrededor del 62% de este país, es importante que escuchen los sacerdotes católicos. Yo tuve 20 años de experiencia de investigación social, y si hablamos que 62% es el Frente Sandinista, en esa misma proporción es el católico, porque al final en posicionamiento político hay poca o casi ninguna diferencia entre evangélicos y católicos. Entonces, por eso es que ahora vemos las iglesias un poco ralas, ¿verdad? Claro, porque esa decisión afecta al católico sandinista, que es el 62%. No tengo ahorita un dato preciso, evidencia, pero mi experiencia anterior me llega a indicar que el 62% de los católicos son sandinistas. Claro. Entonces, se tiene que pensar también en eso, pero también los agentes económicos grandes tienen que entender, pues, ¿verdad?, que tenemos que cerrar aquellos ciclos históricos, ¿verdad?, del siglo XIX, del siglo XX, ¿verdad?, y que agarremos como patrimonio del país el sistema electoral, que es la única vía, ¿verdad?, de acceder al poder político. Yo le agradezco, Rodolfo, gracias por haber llegado, gracias por habernos acompañado esta mañana. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero no se vayan, ya regresamos.